¿Te apasiona aprender de otras personas, desafiar lo establecido y descubrir nuevas formas de ver el mundo? Este es el espacio donde las mentes se encuentran y las ideas se entrelazan. En cada episodio reunimos a voces de nuestra red internacional para explorar preguntas profundas, reflexionar y compartir sus experiencias. Te damos la bienvenida a Entrelazados. Hola chicas, hola Maru, hola Moni, ¿cómo andan? Hola. Hola, bien, ¿Qué muy bien, tal? bien. ¿Quieren contarnos un poquito quiénes son y en dónde están? Porque están en lugares diferentes del mundo. Yo soy Maru Isixson, estoy en Buenos Aires, soy argentina. Yo soy Mónica González, soy mexicana y vivo en Barcelona hace 20 años. Muy bien, bueno, yo soy Dayu Karzenbaum, soy argentina y estoy en Buenos Aires también. Mm. Bueno, chicas, un placer tenerlas acá y para iniciar un poco esta conversación, las invito a que cuenten un poquito de quiénes son, de qué hacen, para darle un poco la apertura a este episodio que vamos a conversar un poco sobre las tradiciones judías, las que dejamos, las que seguimos y las que hacemos nuestras. Así que cuéntenos un poquito de ustedes. Bueno, dale, buenísimo. Aquí Maru, entonces, gracias a Ayu y Lazos por invitarnos a hacer Placer. este episodio. Eh, yo, Maru Isixson, soy, de formación, soy educadora, soy licenciada en educación y profesora por la Universidad de Buenos Aires y trabajé siempre, por sobre todo, en organizaciones sociales, culturales, educativas, coordinando programas o cosas similares. Hace ya unos cuantos años que en términos bueno, y quizás también lo que nos convoca aquí en esta conversación, un poco porque por las ganas, por la disponibilidad, por la curiosidad, empecé a organizar algunos eventos para celebrar distintas festividades o momentos del calendario hebreo. Muchos fueron un proyecto compartido con bueno, quien hoy es mi expareja, pero padre de mi hijo, Piero, que tiene 5 años, y que abriendo las puertas de nuestro hogar y con la ayuda en su momento de la Fundación Schusterman a través del programa o de la comunidad ROI, Roy Community, los grants son actividades que se pueden hacer sin ese grant, pero la cosa situada es que lo hacíamos con todos los chiches y con todos los lujos porque teníamos la posibilidad de un financiamiento. Organizábamos esto, diferentes celebraciones que tenían siempre algo de comida, alguna actividad, alguna propuesta cultural, todo pensado un poco en base a la esencia de ese hub. Por ejemplo, si íbamos a celebrar Shavuot, había toda una investigación y una indagación previa sobre qué era realmente Shavuot, lo cual me hizo descubrir una festividad que yo ya sabía que era central en el judaísmo, porque es una de las 3 peregrinaciones, pero de repente me hizo como, wow, mirá toda la riqueza de Shavuot, que es entendido como una festividad súper escolar. Los adultos, a menos que no sé, que seas ortodoxo, no es una festividad a la que la gente de mi edad, por ejemplo, le daba alguna trascendencia, alguna importancia. Con lo cual los eventos tenían un poco ese público, como las dos puntas de un lazo, ¿no? El que creció sin ningún marco judío, pero sabiendo que era judío, de repente se acercaba y tenía ganas de participar en algún marco, o la gente que crecida súper dentro de las instituciones pasaba por sus años de sofocamiento y alejamiento y rechazo al intramuro y de pronto quería volver a tener alguna experiencia o vivencia judía, pero no encontraba algún marco, tampoco eran eventos masivos, pero digo, por ahí la gente que más se acercaba eran de esas puntas. Y bueno, eso me fue acercando muchísimo y me fue haciendo redescubrir un poco quién era Maru judía adulta, encontrándose en eso y encontrando también como mucho disfrute en poder pensar experiencias para compartir con otros viviendo el calendario hebreo. Así que bueno, si querés, Moni, y vos, y después vamos haciendo ping pong con más cosas. Vale, gracias. Y bueno, sí, también muchas gracias. Me emocionó bastante estar aquí y hablar de este tema específicamente.
Bueno, pues sí, como dije, soy Mónica Busali, yo soy arteterapeuta y estoy como mucho, sí, en el mundo como de la terapia y de explorar un poco como a profundidad, ¿no? O sea, hacia dónde van nuestras emociones, hacia dónde vamos como personas. Y, y bueno, pero hace mucho, cuando yo me vine a Barcelona la primera vez, y esto ya es como algo así igual un poquito personal, em, igual esto también me pasó bastante cuando yo era adolescente, estaba en la prepa y todo esto, que era una escuela intercomunitaria y siempre tuve, bueno, mi familia es básicamente siria, una parte es libanesa, que emigraron a México, y entonces la mayoría de mis amigos eran ashkenazim. Y había como ahí siempre como un rollo, ¿no? O sea, como o sea, medio silencioso, pero no tanto de como una medio peleita de quién es mejor, quién hace mejor las cosas, ¿no? Y la comida, bueno, y siempre estaba, ¿Quién ¿no? tiene La la comida. comida más rica? Sí, ¿quién tiene la comida más rica? En eso siempre ganábamos, la verdad, lo tengo que Claro. decir. Y sí, No, es no. que contra O la sea, papa y la cebolla. mira, esto era para mí casi yo creo en ese momento lo único de lo que yo me enorgullecía. Porque yo tenía comidas los viernes en la tarde, cenas los viernes en la noche y comidas los domingos. O sea, era como una convivencia familiar súper intensa. Todos mis amigos veían de vez en cuando a su familia, o sea, no tenían esta convivencia de tradición tan rígida, porque yo además los viernes no podía faltar a casa de mi abuelita. No, no era una familia religiosa, era más bien tradicionalista. Y entonces a mí me generaba mucho conflicto. Luego tuve un novio askenazí, a veces me decía como, no, es que tu familia viene del Shuk, son de la época medieval. Y me generaba mucho conflicto. Es como yo quería ser liberal y, ya sabes, de libre pensamiento. Y no, o sea, yo sentía que mi familia era más cerrada en muchas cosas. Yo me sentía muy diferente en mi manera de pensar a cómo eran ellos. Y eso me generaba un poco de rechazo a veces de dónde yo venía. Mm. Es un tema bastante, o sea, que todavía es como muy fuerte porque me tuve que venir a Barcelona para, después de, o sea, llegué aquí a los 24 años, para darme cuenta de lo increíble que es todo el bagaje como de tradición histórico y de herencia que tengo. Entonces yo llegué aquí, le contaba a la gente de dónde es mi familia y me decían, wow, es increíble, y la comida y esto y el otro. Y entonces, como que cuando me vine aquí, tuve un momento así como de e extrañaba mucho a mi familia y entonces decidí hacer una receta de mi abuelita que hacía todos los viernes, que es como un tipo estofado de carne que se llama lahme bisahan. Y entonces, cuando lo hice, de repente mi casa, bueno, mi casa que es minúscula, pero toda mi casa y el Mira, edificio donde vivo empezó a oler como casa de mi abuelita. Y, y, Hermoso. y salí por algo a la calle, regresé y me acuerdo que me senté en la escalera a llorar, o sea, como de, wow, esto es increíble, ¿no? O sea, trasladé todo mi mundo de allá aquí a Barcelona y ahí fue cuando pensé, tengo que reconectarme con esto, porque este sentimiento no es así nada más, o sea, necesito reconectar y te lo juro que ahorita se los vuelvo a contar y me vuelven a dar ganas de Ay, llorar, sí, sí, pero es estoy como que vos. es, Lloremos juntas. es que fue muy bonito y entonces ahí fue cuando decidí empezar como a explorar esta parte mía, ¿no? Un poquito lo que decía Maru, ¿no? De ver desde dónde me conecto yo y bueno, claro que fue súper evidente que mi conexión era a través de la comida. Entonces, mi conexión con el judaísmo y con mi tradición y con mis ancestros y todo, bien, o sea, está completamente guiado por la comida, por lo que comíamos en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, en todas las fiestas. Y entonces eso es lo que quise empezar a explorar un poquito, pues empecé a cocinar para gente, abrir igual mi casa u otros espacios para contarles un poquito la historia y decirles de dónde vengo, ¿no? Entonces, mi relato siempre estuvo como, bueno, guiado, otra vez lo digo, por las recetas y por la comida y por las pequeñas historias que contienen cada una de estas recetas. Entonces, bueno, ya este es como hermoso. un poco el preámbulo de... Hermoso, Moni. Me siento reidentificada con lo que decís. Me pasa muy parecido. O sea, yo vengo de una familia ashkenazí, creo que se me nota en la cara. No lo puedo evitar.
Eh, y también en mi casa, en mi casa y en la de mis abuelos de parte de mi madre y de mi padre, siempre la comida tuvo un lugar como muy central. Y hoy, que ellos ya no están, hay algo que se recupera, ¿no? Como de la infancia, como de esos momentos que quizás son tan como em, centrales, ¿no? Como en la formación de la identidad, que hay algo que Mm. vuelve con el sabor de la comida, ¿no? No sé, Maru, ¿vos te pasa Total. parecido? Y que vuelve con el ser madres también, Ay, con el sí. preguntarse un poco cómo va a ser el judaísmo en nuestros hijos, en la crianza, en tener que tomar esas decisiones, habiendo sido quizás unas adolescentes o jóvenes adolescentes más rebeldes, que de pronto nos enojamos con las instituciones y decís, bueno, ahora para la escolarización entonces, me voy a hacer cargo yo y voy a hacer la salita a post hora de la escuela y voy a pensar ese súper calendario temático. No, no creo poder con todo eso en la vida. Quizás sí vaya a una institución judía. Bueno, ayuda a Sí. sostener, pero aún así, No, sí, nunca es como... suficiente. De hecho, eso fue lo que pasó en muchos casos, digamos, de al revés, de después no poder volver a conectar. Yo tengo amigos, por ejemplo, que al revés, donde no hay en la familia, después es muy difícil que solo se genere por la escuela. Es decir, eso dura Mm. unos años, dura los años que, por ejemplo, hay un marco de pertenencia, que los amigos o qué sé yo, pero después no necesariamente, eh, digamos, permanece. De todos modos, en mi caso... Creo que las instituciones tuvieron mucho que ver para bien, porque en mi historia familiar, pues no, no hay esas casas de los abuelos, no Mm. crecí sin abuelos, sin esos olores, con mi mamá que se puso la 10 de aprender a hacer gefilte fish, pero cuando yo ya era grande, ponele, y tomó la receta de una receta familiar, que era de la abuela de mis primas, digamos, no la abuela en común con mis primas, sino la otra abuela de mis primas, eh, y demás, pero hubo mucho de buscar mi propia historia con este tema, de no tener ni claro, sé un poco de dónde vengo, pero no es que tengo un registro enorme, porque esto de que no había abuelos en una época donde todavía no había mm, tanto registro de cómo había sido la vida de las personas, y no había tanta memoria, y en la mitad, o sea, mis abuelos igual habían nacido en Argentina, pero bueno, quizás habían sus padres migrado también como en las peores condiciones digo, de un lado de mi familia venían de Rusia escapando de pogroms, pero de un tipo de Rusia que quizás era muy pobre, muy Mm. castigada, analfabeta, cerrada, y cerrada digo esto, con demasiado dolor emocional y una preocupación permanente por sobrevivir. Entonces quizás no vengo de una tradición ni de grandes artistas, ni académicos, ni empresarios, ni nada. Un poco fue ir haciendo a partir de mis padres nuestra propia historia y, Mm. y nada, y no deja de sentirse como ese viaje a las raíces, por más que no hay tanta conciencia de quiénes son esas raíces. O sea, una sensación, de hecho, muy fuerte que tuve en algún momento todos estos años fue eso de una pertenencia a un pueblo mm. y lo viví, por ejemplo, muy fuerte, no fue la primera vez que lo viví, pero el otro día pensaba en el Brit Milá, como para ponernos ya en una tradición que puede tener sus tensiones. Sí. En el Brit Mm. Milá, en la circuncisión de mi hijo, ahí sí sentí, dije, a lo que estamos dispuestos, lo que es un pacto milenario, Wow, sí. lo que es, porque somos chicos, crecemos sabiendo que existe, está renaturalizado si te manejas medianamente en un entorno eh, judío, comunitario, pero de repente cuando está ahí tu pequeño bebé de días de vida, y por más que confías en la persona que lo va a hacer, en el MOE, y que sabes que
de Que no es el repente primero. ¿qué estoy haciendo? Total. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo el pacto que hizo Abraham? O sea, Uf. ¿estoy realmente eso? Mm. Y sí, quizás sí, es el pacto casi básico para la pertenencia al pueblo, para mí no excluyente, pero si yo tenía que elegir, por más que me era así de fuerte y que me movía la estantería entera, dije sí, hagámoslo, que Piero sea, más allá de que después Piero también, digo, me tengo que arriesgar a la libertad de las decisiones, ¿no? Cuando él Ujú. crezca y decida por su propia, pero digo, sí, de base que sea, porque somos, porque mamá y papá cuando llevan a su hijo están haciendo también el pacto propio. Y bueno, pero me parece muy fuerte, digo, porque expone el cuerpo de un recién nacido. Entonces, como para Mm. empezar con una tradición que me parece que te Es pone que en sí, jaque, empezamos con una el Brit Milá fuerte. me Sí, parece fuertísimo. Y siempre me pareció muy fuerte también el relato de que Abraham esté yendo a matarlo, o sea, en realidad lo iba a sacrificar sí. en la Biblia. Y al final Dios hace el pacto de Milá, el Brit Milá. Pero bueno, es como muy fuerte, ahí hay algo realmente muy profundo y que por otro lado decís, hace miles de años las familias judías a lo largo de todo el mundo. ¿Vos, Moni, qué Mm. pensás? O sea, te metiste ahí. ¡Buah! Empezamos No fue livianito. premeditado, la verdad que me iba viniendo en la cabeza. Pero Es que bueno, dijiste, saquémosle o sea, jugo. igual ahorita dijiste muchas cosas, o sea, que hay como mucho de lo que dijiste. O sea, lo primero es que hablas un poquito como de, ¿no? De tu familia, de dónde viene, no, bueno, de este lugar como muy precario, no está, es que eso yo lo he pensado mucho, y también estando como dentro de la cocina, cocinando, hablando sobre comida, cuáles son las tradiciones. eh, yo siempre he tenido la sensación, y a lo mejor si esto lo escucha alguien de mi familia, me dice, no, estás equivocada, pero yo siempre he tenido la sensación, y también por las historias que yo escuchaba de mi abuelito, y por ahí algún libro de un primo de mi abuelo sobre de cuando vivían en Damasco, que era una familia que tenían muy poquito dinero, pero como que siempre había esta sensación de que había, ¿sabes? O sea, de que habían recursos, de que no les faltaba la comida, y sí, bueno, hay historias de mi abuelo que se cruzaba al jardín de los vecinos y les robaba frutas, o los niños se iban a las terrazas de las casas y se robaban la fruta que dejaban las señoras secándose, ¿no? Como que a diferencia, ¿no? de la comida ashkenazí en muchos lugares, ¿no? Que es una comida que realmente necesitaba una elaboración mental muy grande. O sea, es hacer todo lo que pueda con lo Mm. Mm. poco que hay y con Con los pocos recursos que hay. papa y cebolla, básicamente. O sea, el gefilte fish es de los desechos del pescado que Del les daban. pescado. Exacto. O sea, es que todo esto a mí se me hace increíble, ¿no? Y hoy en día yo lo veo reflejado cómo nos desenvolvemos según qué persona dentro de la cocina, ya con, ya con todo este antecedente encima. O sea, seguramente si Mario y yo nos ponemos a cocinar, muy probablemente tengamos un acercamiento a los ingredientes y a cómo los usamos, pues diferente en ese sentido, de, Mm. de, de todo lo inconsciente que tenemos con todo esto de la comida. Entonces, bueno, ahorita que Puede lo ser igual, dijiste, yo amo la tjina o tahini o como le digan, pero lo uso para todo, Mónica, ¿eh? Para bueno, claro, todo. ahorita ya todo está como muy Está muy universalizado, ¿no? mezclado, sí. Sí, y Igual eso en Exacto. está realidad bien. perdón, Dayu, eso en ¿No? realidad lo incorporé de que igual tengo una relación también muy particular con Israel en mi vida y en mi vida como judía, y en total viví más o menos 2 años, y ahí sentí también desde, o sea,
con alimentos como la tgina, más allá de que es riquísima, pero digamos, con encontrarle la vuelta al toque y muy espontáneamente, con que la puedo usar para todo y con cómo me gusta y con cómo me sale, o con mi relación con el hebreo. Ahí dije, acá también hay algo de esta pertenencia, de la que por más que no recuerde exactamente o no haya vivido, como acá hay algo que me está, que me fluye. sí, Eh, pero sí. ¿qué ibas a Sí, Bueno, decir? hay igual, como una sensación de que traemos como una espalda muy grande, ¿no? Como que traemos un inconsciente colectivo quizás de tradiciones, de historias, de vivencias, de sabores, de nada, de como de algo que nos antecede, que es muy grande y que cómo eso después nos atraviesa y en qué desemboca, ¿no? ¿Qué hacemos nuestro? ¿Qué dejamos? ¿Qué nos pasa cuando nos llega el momento de elegir, le hago el Brit Milá a mi hijo? ¿Me expongo y lo expongo a esta tradición? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Claro. ¿Cómo se arman esos, cómo se construyen esos límites o esas redes? Porque quizás no tiene que ver con lo que limita, sino con lo que se extiende, porque eso no, estamos como, ¿no? Como abriendo paso a qué. sí. Bueno, está, o sea, el tema, por eso decía, es como el tema, porque yo me acuerdo cuando cuando iba a tener a mi segundo hijo y fui a la ecografía y me dijeron, no, pues es un niño. Salí como, no, porque decías que, ¿qué voy a hacer? Ahora tengo que tomar la decisión. Sí, 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 jiji, jojo, muy judía, pero quiero hacer esto, Mm, lo hice. Pero igualmente, o sea, me costó muchísimo. Tuve como muchos conflictos mentales de, bueno, claro, es que si no lo hago va a ser un outcast toda su vida, ¿no? En la familia. Si sí lo hago, es como, ¿pero por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿por qué realmente estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi compromiso? Mi compromiso es tanto como para hacer esto. O sea, sí, sí me lo pensé mucho. Y lo más fuerte de todo es que terminé también en un espacio, o sea, en una institución en Barcelona, donde había un rabino súper, muy, muy, muy tradicionalista. Entonces se lo hicieron como, o sea, como ya no lo hacen casi en ningún. Ah, Y yo, o sea, así con el ojo, así como, cuidadito, o sea, cuidadito y se te mueva la mano ¿hasta del lugar. dónde, clase? ¿Hasta dónde vas a sacar? Mucho cuidado con lo que haces. Y diciéndome todo el tiempo lo que está diciendo Maru, ¿no? O sea, sí, es una tradición milenaria. No conozco a nadie que le haya pasado nada. Y toda la gente que conozco funciona perfecto. O sea, todo el tiempo repitiéndomelo de, se lleva haciendo por siglos y siglos y nunca, no conozco ninguna historia de que haya ido algo mal, pero sí me generó y a veces me sigue generando, lo tengo que aceptar, mucha culpa, Mm. honestamente. O sea, sí es una tradición a la que me comprometí como entre comillas, pero aún no estoy como all in, claro. porque todavía hoy en día, incluso él a veces ya o sea, hoy en día que tiene, o sea, tiene 8 años, un día me dijo que a él le gustaba, porque sentía que era diferente, no sé, en la escuela, con sus amigos, ¿no? Como que era esa parte que le hacía ser diferente. Y mira, y tu miedo era que se sienta diferente lo que, Claro, ¿no? iba a decir, cuando ser diferente es ser especial y no ser el que no Claro. es. Y no ser el Claro, que claro, no, y no es ser el que queda afuera, sino el que claro, muestra algo distinto que claro. aporta sentido. Mirá Sí, cómo a veces uno tiene como una carga que lleva y miedos y qué sé yo, y después en la práctica llega la sorpresa. Igual me sí. pregunto, ¿no? ¿Qué hará que algunas tradiciones sean tan difíciles de dejar, por más de que nos genere tanta tensión y tanta duda? Igual las sostenemos a lo largo de los Ujú. años. Y hay otras que cambian y se transforman y son más flexibles y hay movimiento y hay como más, ¿no? Naturalidad. ¿Qué hará? ¿Qué pasa con eso? Mm. Yo creo que, o sea, yo personalmente digo, esta era como la tradición monumental, pero sí he procurado, o sea, mis hijos aquí no van en escuela judía, o sea, todo lo que hacemos de tradición lo hacemos con un grupo de amigos que tenemos aquí en Barcelona y no vamos a ninguna sinagoga, o sea, a veces de vez en cuando antes, pero ahora ya no.
Entonces, todo lo hacemos como en casa. Y la verdad es que sí, desde que tuve a mi hija y a mi hijo, decidí como replantearme, o sea, ya me replanteaba desde antes, ¿no? Pero como conmigo, conozco mi propia responsabilidad con el relato que me digo a mí misma, pero ya como de alguna manera transmitírselo a otras dos personas, me sentí como más responsable, ¿no? O sea, aquí para mí, yo creo que también es parte del por qué me siento judía, tengo una responsabilidad de qué estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo, desde dónde lo estoy planteando. Y entonces los relatos hemos tratado bueno, de deconstruirlos, ¿no? O sea, tengo que decir que Vashti bueno, Vashti en la historia de Purim la hemos analizado muchísimo. Porque yo crecí, o sea, Vashti y Esther, ¿no? No, nunca analizamos, yo no me recuerdo que hubiésemos analizado muy a fondo estas dos figuras. Incluso la fiesta de Purim tampoco era como nos disfrazábamos y era divertido, Claro. pero como analizar a fondo estas dos figuras, y pienso es que, o sea, Basti decidió que no quería irse a la cama con un señor que no le gustaba. Y es como, no puede ser la mala de la película. Es como para nada. Totalmente. Bueno, no sé, varias cosas así, ¿no? Que ir cambiando ese relato que para mí sí es importante. Y de una, e ir descubriéndolos, ¿no? Porque como yo pienso que todas esas, como a ver, las acepciones, las elecciones, los discursos, como todos aquellos que nos contaron son, y también todos esos que fuimos descubriendo o por descubrir de cada, no sé, de cada tema. Tiene algo, me parece mucho, el judaísmo en general, y que creo que lo veo más claro incluso a través del calendario hebreo, que me parece como el gran organizador del tiempo y de las propuestas, que es eso, que es como todo el tiempo propuestas para pensar algo. O sea, con cada festividad, con cada mes, llega como 1, 2, 3 temas centrales que tienen que ver con un ciclo, con una espiral porque digamos todos los años podrían repetirse algunos de esos temas, pero como que cada vez son distintos, son atemporales, son propuestas que están buenas volver a pensar cada vez que pasás por ahí. Y a veces no te coincide justo tu mes de julio, agosto, con todo lo que trae Av, el mes de Av de destrucción y de amor y de muerte y vida. Quizás no es justo eso, pero a la larga, o sea, a mí, no si otro lo piensa, que o sea, me parece que está buenísimo, por eso un poco invito a eso, pero a mí lo que me pasó, porque descubrir eso me pareció, o sea, me pareció increíble, me pareció que tenemos ahí a mano, a través del judaísmo, tremenda herramienta para transitar el mundo, para decodificar e interpretar nuestra vida y un poco como en los tres aspectos que casi todas las festividades también plantean pensarse, de una persona con sí misma, de una persona con los otros o con el mundo y el entorno, y de una persona con Dios. En esa relación como triple, que también se retroalimenta. Y a mí un poco lo que me fue pasando fue eso, como las tradiciones o los temas que me van pareciendo más vigentes, de pronto tienen que ver con que en algún punto siempre están todas ahí. Pero sí, digamos, vamos atravesando diferentes cosas y diferentes momentos, e ir indagando en esas temáticas. También creo que hay como algunos paralelismos con cosas que vivimos en la vida esta moderna o recontra posmoderna, quizás, tipo una posverdad absoluta, que también me iban dando pie para pensar que estaba buenísimo. Yo, por ejemplo, hace unos años trabajaba también en alimentación, pero en nutrición comunitaria, digamos, era la pedagoga de todo un grupo de nutricionistas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y de pronto un día, trabajando en distintas cosas, como que dije, claro, más allá de de toda la energía que destinábamos en algún momento yo y algunos otros amigas y amigas que queríamos ir en contra de todo lo institucionalizado judío, más allá de toda esa rebeldía contra la kashrut. De pronto,
es un código alimentario milenario que organiza, que ordena, que después, bueno, hay que ver exactamente la leche con la carne, el por qué, no sé, digo, hay un montón de cosas como para buscar ahí y no es mi intención entrar en el debate de eso, sino de decir, claro, el judaísmo todo el tiempo nos está ofreciendo herramientas y recursos para organizarnos y organizar la vida, que no quiere decir, digo, yo no podría vivirlo como las comunidades quizás más ortodoxas que quizás directamente organizan cada minuto del día entre mitzvot, prescripciones y cumplimientos. Como que a mí me hace más sentido justamente porque hace sentido. Porque en una época de repente de todo espiritual, que lo digo así, no por un tono de ironizar, o sea, hay algo que me pasa con la espiritualidad de Instagram que quizás sí ya me cansó y son formatos que se me hacen vacíos. Pero recuerdo mi asombro y orgullo absoluto contándolo como tipo, porque en el judaísmo el mes del calendario hebreo empieza con la luna nueva, o sea, y estábamos todas las pibas que desde hace años crecíamos y que la luna y que la astrología y que esto y que lo otro, y para mí era como un orgullo total, el mes en el calendario hebreo empieza con la luna nueva y la mayoría de las festividades son en luna llena, o sea, a los 15 días de eso. Y era como, wow, esos descubrimientos a mí me acercaron un montonazo. Y otros tantos ejemplos. Sí pienso que hay días que son para todos más fuertes, días o tradiciones en particular, ya sea hasta que mencionamos Brit Milá, o que me parece indudable que los Yamim Noraim son días muy especiales, que lo que sucede entre Rosh Hashanah y Yom Kippur y lo que culmina y empieza en Yom Kippur, o sea, eso lo sentí toda la vida y lo fui viviendo súper distinto. Eh, eso. Podría ir contando como más, pero no quiero seguir hablando tanto tiempo No, de Moni, corrido. pará, me encanta igual escuchar. Pero Moni, ¿qué te pasa a vos? ¿Cómo vivís vos quizás como esto de la calendarización de ciertos eventos o ciertas festividades que quizás parecieran estancas, ¿no? Mm. Pienso, pero depende de cada uno quizás. O sea, qué hacemos con eso? ¿Qué sentís? Mira, la verdad es que tengo que confesar que yo tengo una vena de rebeldía total, muy fuerte. O sea, desde siempre. Ahorita trato como de reconciliarme, pero era como, o sea, yo me acuerdo todas las cosas que me decían que se tenían que hacer, y yo como, ¿sí? Y era tentar un poquito, ¿no? Como, no, bueno, porque además todo el mundo te decía cosas, ¿no? Que mi hermana me decía que si veías no sé qué, te pasaba no sé cuánto. La fulanita te decía que si no. Entonces, cada cosa que me decían, esto no lo puedes hacer, y yo, y lo hacía, ¿no? Como para ver, ¿sí? ¿Será que Dios se va a enojar conmigo y me va a desaparecer con un rayo del planeta Tierra? No, o sea, era un poco como tentar a la suerte, ¿no? Porque yo creo que también, o sea, en esa época más como adolescente, quieres de alguna manera construir tu propia espiritualidad, si es que Ujú. quieres tener una espiritualidad, ¿no? Y todo el mundo hemos pasado como porque, como el lugar de, yo no creo en Dios, yo sí creo en Dios, ¿cómo vivo yo a mi espiritualidad? ¿Cómo vivo a la religión? Y igualmente hoy en día sigo un poco en ese lugar, ¿no? O sea, me cuesta mucho trabajo que me digan exactamente cómo tienen que ser las cosas. Me gusta mucho cuestionarlo, pero sí soy muy honesta en el sentido de que mi espiritualidad y mi religión judía, entre comillas, está muy basada en algo que yo aprendí. No es de generación espontánea. Yo sé que yo creo lo que creo porque hay algo antes. Entonces, Ujú. por ejemplo, sí nos pasa mucho que, bueno, pues es yo qué sé, Rosh Hashanah. Y si Rosh Hashanah cae en medio de la semana, pues no lo vamos a festejar en medio de la semana porque al otro día tienen escuela los niños porque no van a una escuela judía. Entonces nos lo pasamos, nuestro Rosh Hashanah es en el fin de semana. O sea, un poquito como poner este ejemplo del calendario, que igual toda esta época
sí yo lo vivo de una manera también especial. Ujú. Yo también creo mucho, aquí un paréntesis, soy astróloga también. Entonces, o sea, hay una parte también de creer en esta energía de lo que está pasando en el cosmos. Y sí está, o sea, sí hay una congruencia en el calendario judío con, con lo que pasa en el mundo y por lo menos en mi propio mundo. O sea, sí encuentro esa sincronía y me gusta Claro. mucho la parte que yo la llamaría como esta parte, si se puede decir así, mágica, que igual también es mística. Em, Les cuento ahora una historia que yo, en mi familia nunca fuimos muy de celebrar, por ejemplo, Hanukkah. Hanukkah, no sé si se han dado cuenta, pero Hanukkah es más como de los judíos ashkenazim. Los ¿Ah, judíos sí? más, bueno, esa es mi teoría personal. Ah, no, me interesa. Los, Aparte se los, viene, estamos cerquita. o sea, yo siento que es porque tenían más como la competencia con Navidad y entonces Hanukkah se volvió como muy importante, Había ¿no? Y que, daban claro. regalos y se festeja cada día. Los judíos árabes no hacíamos tanto festejo de Hanukkah. Prendemos la velita y no había ni que el cebibón, ni hacíamos comida especial, o por lo menos en mi familia. O sea, estoy hablando de tradición familiar no religiosa. O Sí. sea, solo prendíamos las velitas, decíamos las oraciones y ya está. Pero ni habían juegos, ni habían regalos, ni había nada de lo que hay en el mundo ashkenazí. Y yo pensé, o sea, mi análisis es, pues porque en el mundo ashkenazí tenían que competir un poco Claro, con la otra gigante. fiesta, que es, Que, o sea, es que muy difícil. rankea. No hay manera, Muy ¿estás de acuerdo? O sea, es como Disney. Navidad le gana casi todo. Claro. Entonces, yo no festejaba mucho, pero bueno, sí encendía las velas y cuando yo me quería, hubo un momento por ahí del 2000, que fue 2013, yo me quería embarazar y llevaba igual un año tratando de embarazarme y pues no pasaba y no pasaba y mi hermana me dijo, cuando enciendas las velas de Hanukkah, pues pide por todas las mujeres, ¿no? Todas las mujeres que quieren embarazarse, todas las mujeres que tienen hijos, todos, o sea, como que enfócate en todas esas otras personas. Entonces yo cada vez que encendí las velas, pues iba hacia ahí mi energía, ¿no? Y me embaracé. entonces, entonces, o sea, ya ahora pues siempre festejamos, bueno, siempre igual encendemos las velas de Hanukkah y ya mis hijos están hartos porque siempre les digo, es que Hanukkah es para nosotros muy Me encanta. es una manera también como de encontrar este lugar que para mí es muy importante, como de magia, o sea, de algo como que para mí es muy bonito tener algo que no me puedo explicar y que me genera algo bonito adentro. Y lo puedo llamar, pues, o sea, puede venir dentro de la religión judía o desde mi concepción como universal, cósmica, lo que sea, pero sí termina habiendo una conexión, porque es el lugar de donde vengo también. Entonces, siempre va a haber una conexión, aunque yo no sea la persona como ni más religiosa, ni más tradicionalista y que cuestione mucho ciertas cosas de, por ejemplo, del status quo o de la institucionalización o de muchas cosas, pero como que la parte más espiritual y más mágica, esa no la pongo en cuestionamiento. Mm, Me encanta. hermoso. Chicas, y para ir cerrando con esto, siento que me quedaría 1000 horas igual hablando. Yo Eh, cortamos y seguimos. Eh, para ir cerrando, me gustaría esto, como me encanta esto de lo mágico y de que yo las escucho y pienso un poco en mi historia personal y siento que más tarde o más temprano, si tenemos suerte, hay algo de lo viejo que hacemos nuevo y hacemos propio y hacemos futuro, quizás con intención, sin intención, no sé, bueno, quizás eso es algo de la magia, ¿no? ¿Qué pasa? Más allá de, de la creencia en Dios, de lo espiritual, qué tan cercano uno esté con la tradición más concreta o con lo que sentimos que nos pasa con esa tradición, pero hay algo ahí que quizás que nos trasciende y quizás ahí está la magia, ¿no? En que sigan pasando los años y tenemos un hijo y lo vemos ahí y decimos, ¿qué hacemos con esto? Y le hacemos el Brit Milá y caemos de nuevo en esa.
obviamente que seguro que habrá muchísimas familias que deciden no hacerlo y harán otras, como en la vida, justo se digan que nosotras Sí, tres nos pasa familias lo que lo hacen mismo. sin cuestionárselo también. Digo, También, re. Pero bueno, para cerrar un poco me gustaría nada, escucharlas con alguna idea que tenga que ver con esto. Yo ya dije lo mío y creo que la magia pasa por ahí, ¿no? Con el sostener y apropiarse de tradiciones milenarias y verlas en movimiento y verlas algunas cambiar y otras quizás que no. ¿Qué creen ustedes? Mm. Silencio en la no sé si sala. responde tanto a la pregunta, pero en un año, digamos, yo estoy en un año, o sea, creo que todos, todas estamos muy a full, muy todo, pero yo estoy en un año como de mucha transición personal, de un cambio de configuración familiar, de trabajo nuevo, de otro gran proyecto independiente, que por cierto lo mencionó Mónica, te va a gustar. Hicimos junto a dos socios compañeros una iniciativa completamente independiente, Ale Cohen y Nati Slovediansky, hicimos el Festival de Cocina y Teatro Judío de Buenos Aires, en el Uf, que vinculamos con diferentes referentes de gastronomía judía, vinculamos diferentes propuestas teatrales de temática judía, me encanta. charlas con moderadores. Bueno, estuvo buenísimo, fue una primera edición, hitazo total. Pero bueno, esto lo decía en que viene siendo un año movidísimo, en el que estoy poniendo igual mucho de mí para que las cosas, digamos, estén bien o lo mejor posible para estar presente en mí. Y me pasó que al revés, yo no sé si mi fuerte, pues, o mi cosa central, o sea, con la que tuve ahí como una relación que va y que viene, mi cosa central de relación con el judaísmo fue la relación con Dios o con esas fuerzas. Siempre estuvo atravesada de momentos más claros, de momentos menos claros, de momentos más desde este temor, de momentos más desde esta como cierta conciencia de universo, de cosmos, lo que sea, va cambiando, pero en Yom Kippur, que los últimos años lo vivo muy intensamente, eh, los últimos años también voy a una sinagoga, a un templo, donde, bueno, siento que todo mi entorno lo está viviendo intensamente, pero honestamente, porque también he ido a templos donde se la pasan hablando y yo entro como en una, ahí como de mucha introspección, mucho sentimiento. Cuestión que en algunos momentos que sacan la Torá, en esa sinagoga, si bien corren las cortinitas y estamos al lado, hay mejitzá, que es la separación entre mujeres y varones, y del lado de las mujeres traen una Torá y se arma, digamos, mientras están en las lecturas de la Torá, los varones, porque en esa sinagoga las mujeres no leen la Torá, pero sí dejan sobre la mesa algunas, a veces una, dos, y como que en una fila nos vamos acercando, cada una a la que quiere, a tener como ese momento, que quizás es de rezo más explícito, que quizás es también como de pedido más explícito, que no hay algo que te oriente sí o sí en que eso es distinto de pedirlo sin estar tocando la Torá. Pero digo, últimamente me moviliza mucho cierta conciencia de qué es la Torá como en la historia o de toda la sabiduría que tiene para el pueblo, pero me pasó que se me puso a prueba en algún punto esa fe y esa confianza de querer volver con toda la humildad, porque el año pasado, además de agradecer lo que agradecí, pedí tres cosas concretas que una tenía que ver más quizás con el mundo, otra era para una persona en particular y otra era muy personal. Y las tres se hicieron anicos al poco tiempo de Yom Kippur. Pasó todo lo contrario. De hecho, al poco tiempo el Yom Kippur pasado fue el 7 de octubre y todo este año de pesadilla que estamos viviendo. Y las otras dos son personas más cercanas, pero la cuestión es que este año estaba en la misma sinagoga, estaba a un año exacto de ese momento y yo casi con miedo de pedir, porque dije yo pedí unas cosas y pasó lo contrario, ¿qué hago? Claramente no soy yo, no tengo tanto poder como para que porque mi deseo chiquitito y no es que alguien me dijo no y entonces te voy a dar lo contrario, digo, pero como con esa especie de fe y humildad puesta a prueba, dije,
ahí voy, abrazo de nuevo a la Torá y agradezco lo que tenga que agradecer y pido lo que tenga que pedir para este nuevo año. Por más que mi experiencia más reciente y más concreta era que pedí 3 cosas que salieron completamente al revés. Mm. Mm. Uf, Ay, bueno, así. Nos quedamos así. Vos sí, también. sí, ¿Y ahora qué? sí, sí. Bueno, yo creo que se trata un poquito de eso también, ¿no? Cada quien lo vive un poco de esa manera. O sea, en mi opinión personal, es como mm, que creo que tiene que ver también mucho con cómo yo veo el judaísmo. Es lo que decía, no tirar la toalla. O sea, yo he cuestionado y cuestionado, y aunque fíjate que lo escucho, y por eso digo que podríamos hablar 50.400 más horas, porque también me doy cuenta en esta breve conversación cómo vivimos muy diferente también el judaísmo, ¿no? Entre estas 3 personas que estamos aquí. Ujú, Eh, pero creo que para mí sería también parte como de dónde estoy y cómo tener la posibilidad, que eso es algo que agradezco mucho, de podérmelo reinventar. ujú, O sea, porque para mí sí es un privilegio, honestamente, estar aquí sentada y decir, bueno, pues esta tradición no la quiero hacer, o esta tradición la cambié, o esta historia la cambié, y podérmelo cuestionar y poderlo plantear. O sea, sí creo que sí lo veo como un privilegio y poderme aún así decir que soy una persona judía ujú. y que sigo las tradiciones a mi manera. Y Exacto. que ustedes dos y otras cuantas personas sí me sigan considerando judía, aunque a lo mejor hayan otras que no, pero es como, sí sigo siendo parte como de un grupo, ¿no? De un equipo. Ujú, ujú, Este, y creo que, o sea, para mí es como esto o sea, esto de la tradición, de cómo la voy reinventando, cómo la voy acomodando, cómo voy poniendo las cosas como a mí me conviene. Eh, es que no sé cómo decirlo, pero me ayuda mucho. O sea, ahorita escucharte diciendo lo que estabas contando, Ujú. eh, me hace pensar mucho en cuál es mi relación con la Torah. Pero es que puedo decirlo, o sea, y creo que es ujú. una parte muy bonita de esta tradición que yo tengo de poderme hacer preguntas y Exacto. aún así poder seguir siendo parte de este entorno, de esta religión o de esta, lo que sea que le queramos llamar, ¿sabes? Ujú. Entonces, bueno, o sea, es como ya podría ser mucho más elaborado, pero ese sería como un poco mi conclusión. Me encanta, me encanta. Chicas, estoy muy contenta de haberlas escuchado, de haber formado parte de esta conversación. Gracias, gracias por ser, por estar y por abrirse a este espacio. Gracias a las dos también. Gracias, y gracias a ustedes, fue buenísimo. Bueno, nos volveremos a encontrar. Me quedo para el episodio 2, ¿eh? No lo digas Continuación. 2 veces, no lo digas 2 veces. Re. Porque además faltó hablar incluso de todo lo que es tradición más, o como en términos de obligatoriedad, de cosas de algún, por ejemplo, libro central, y todo lo que son las costumbres tomadas en los diferentes rincones donde se vive judaísmo, y que por ahí también, o sea, ya llevan milenios de existencia, pero que no vienen de un libro, son colores puestos porque la vida es cuando la vivimos. Sí, Exacto, re. Bueno, tal vez tengamos una segunda parte, ¿quién te dice? Dale. sí. O sea, yo creo que aquí podemos meterle rollo a, bueno, tú ponnos a nosotras. Es que hay mucho de lo propio, porque si no, no tendríamos tanto para decir. Total, total. De lo propio de Pues lo gracias colectivo, que es lo que lo hace lindo. Así que gracias de nuevo por compartir. a Bueno, ustedes. ustedes. Y gracias, Lazos. Felicidades en sus 10 años. Yujú. Gracias, chicas. Beso enorme a las dos. Besote. Chao. Chao.